Máxima alerta, familia, todo está bajo tensión porque Donald Trump no tiene escapatoria ninguna del conflicto en torno a Irán. Donald Trump que vuelve a amenazar fuertemente ante la derrota que está sufriendo el país estadounidense, el país norteamericano. Familia, vamos ya porque hay mucho que comentar, hay mucho que esclarecer, hay mucho que puntualizar, así que bueno, vamos ya que ya mismo es noche, como decimos aquí, ya mismo oscurece y salen los monstruos. Empezamos. Que ya mismo oscurece y sale la luna llena, ¿no? Estaba pensando, mientras salía el vídeo de Jamenei, estaba pensando que ya mismo oscurece y llega la luna llena, llega esa luna llena tremenda que algún general determinaba que era el pistoletazo de salida para atacar a Irán, ¿eh? ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, vamos a ver, vamos por parte, porque han sucedido muchos eventos y han de ser ordenados. La Guardia Revolucionaria Islámica, tras los ataques estadounidenses de ayer noche, Irán atacó las bases estadounidenses en Oriente Medio, principalmente atacó la sede de la Quinta Flota, atacó también Kuwait, las bases estadounidenses en Kuwait, y adicionalmente se atacó también la base aérea de Muwafaq Salti, base aérea que se ubica en Jordania. Esos fueron principalmente los tres objetivos atacados por la Guardia Revolucionaria ayer. Ahora entraremos en profundidad. Ya sabéis que Irán atacó en represalia al ataque previo estadounidense que se realizaba, según la versión estadounidense en represalia por el derribo del helicóptero. De represalia en represalia y tiro porque me toca, ¿no? De represalia en represalia y ya no sabemos quién empezó el entuerto. Bueno, pues eso ocurre en los conflictos, que una vez que se da el pistoletazo de salida se pierde la perspectiva, la escalera de la escalada es un no parar y se pierde un poco la noción de lo que está ocurriendo, simplemente de quién empieza nuevas oleadas de escalamiento y simplemente tenemos que la tensión va en aumento y ya tampoco tiene mucho sentido entrar en quién disparó un proyectil, en quién disparó un misil. Todo se está yendo de madre y tampoco tiene mucho sentido entrar a ver quién disparó en la escalada tal el primer disparo. Todo se está yendo de madre y, por supuesto, independientemente de esta consideración, os digo, quien ha escalado es Estados Unidos, quien ha iniciado es Estados Unidos, eso es evidente. Pero que tampoco tiene mayor significancia entrar a valorar quién dispara el primer disparo en esta escalada que llevamos. Dicho lo cual, ayer hubo un poquito de confusión porque la Guardia Revolucionaria advirtió que había atacado la base de la Quinta Flota en Bahrein cuando no había información en ese sentido y eso nos llevó a pensar que podría haber un pacto bajo la mesa para que Estados Unidos pudiese retirarse del conflicto de alguna forma, ¿no? Yo creo, lo he estado pensando mucho, yo creo que la Guardia Revolucionaria se adelantó en su comunicado. Creo que la Guardia Revolucionaria pudo adelantarse a los tiempos, pudo adelantarse a su propio ataque y lanzar un comunicado que habían atacado la base de la Quinta Flota cuando todavía ese ataque no se había producido. Bueno, es normal que en épocas de guerra pues los comunicados se emitan antes de tiempo, las prisas, también había mucho interés por parte del pueblo iraní en que la Guardia Revolucionaria se vengase prontamente, y entonces quizás esa espera, esa ansia por que Irán se vengase pudo hacer que la Guardia Revolucionaria emitiese un comunicado de que habían atacado la base de la Quinta Flota. Fue algo extraño, pero puede que se haya debido a eso, que se hayan adelantado incluso al propio ataque. El ataque finalmente se produjo. Hay imágenes y aquí las estuvimos viendo ayer por la noche en uno de los directos. Efectivamente hubo ataque a la base de la Quinta Flota, como la Guardia Revolucionaria anunció con anterioridad, que es
un poquito la confusión que hubo. No sé si os acordáis, tampoco lo vamos a reiterar tanto. Parece ser que todo sigue, parece ser que no hay acuerdo, pacto entre caballeros de cese de las hostilidades, parece ser, porque Irán, bueno, pues golpeó 3 bases estadounidenses con mayor o menor acierto, pero atacó y golpeó 3 bases estadounidenses y fue un ataque no simbólico, fue un ataque real el que realizó Irán, pero también os digo, no es de extrañar que haya pactos no visibles entre las partes, porque es lo normal que suele pasar en los conflictos. Por poner un ejemplo, lo digo todo adelantándonos a la información, pero para dejar pavimentado lo que hemos visto en las horas previas y lo que vamos a ver, para poner los cimientos de la casa. En el año pasado, en la guerra de los 12 días, en el ataque estadounidense, en la operación Night Hammer, los iraníes golpearon la base de Qatar, golpearon la base estadounidense de Qatar, la base de Al-Udeid, y avisaron antes a los estadounidenses de que iban a golpear la base. Le dijeron que iban a lanzar 14 misiles por los 14 proyectiles que los estadounidenses lanzaron contra las instalaciones nucleares de Irán, y fue como una especie de pacto de caballeros para que Estados Unidos se retirase y para que Irán pudiese vender que habían vengado el ataque que previamente recibieron ellos. Es decir, estos pactos existen. Estos pactos se dan en los conflictos, para que ambas partes puedan retirarse de la contienda y cantar cada una victoria a su forma. Pero lo que pasa aquí es que Estados Unidos, si se retirase como ha hecho en otras ocasiones de los conflictos, incluso de manera coordinada con la parte agredida, si eso lo hiciese Estados Unidos, después tendría muy difícil volver a relanzar el conflicto. Si eso ocurriese, además dejaría el estrecho de Hormuz en manos de Irán. No formalmente, Estados Unidos no firmaría nada reconociendo el dominio del estrecho de Hormuz por parte de Irán, pero fácticamente sí abandonaría Hormuz. Y además tendría después muy difícil Estados Unidos volver a abrir el conflicto contra Irán. Por lo tanto, además del bloqueo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece ser que no ha habido ningún acuerdo y simplemente la Guardia Revolucionaria lanzó ese extraño comunicado antes de tiempo. Es lo que yo creo que pudo suceder. No hubo pacto, sino que la Guardia Revolucionaria se adelantó en su comunicado porque, oye, también hay mucha presión hacia el ejército iraní, para que represalie, para que ataque prontamente sin dejar pasar ni una hora, ni un minuto de espera. Hay mucha gana en el mundo entero, no solamente en el pueblo iraní, hay muchas ganas de que la Guardia Revolucionaria siempre esté golpeando y siempre represalie contra Estados Unidos prontamente. Puede que de ahí la ansia por publicar el comunicado. Bueno, más allá de lo que publicó la Guardia Revolucionaria en un primer momento, luego volvió también a lanzar un comunicado con vídeo y advertía: en respuesta a los ataques estadounidenses contra Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército iraní anuncian que realizaron ataques contra activos militares estadounidenses en toda la región, incluidos los iraníes atacaron objetivos en la base aérea Muwafaq Salti en Jordania, la base también denominada Al-Azraq, por si lo veis en otro sitio. En esta ubicación, en esta base, Irán afirma haber atacado hangares de aviones de combate F-35. Hubo impactos, pero es difícil saber todavía si hubo daños en los F-35 propiamente considerados. Parece ser que si hubo daños no fueron masivos los daños sobre esta base y hemos de reconocerlo así. Si hubo daños parece que no son masivos. No obstante, también hemos de estar cautelosos porque en algunos ataques que ha realizado Irán contra los Estados Unidos parece que no se han desprendido muchos daños, pero después con las imágenes satelitales, después con las informaciones
circundantes que se producen, se aprecia que sí, que hubo impacto efectivo realizado por Irán y que se han producido muchos daños como consecuencia de esos impactos iraníes. No hay grandes imágenes, porque ya sabéis que hay mucha censura militar, se persigue a quienes filtren las imágenes y bueno, a priori podemos decir que si ha habido impactos no parecen ser muy grandes, pero después la realidad nos sorprende. La Guardia Revolucionaria advierte que se atacó hangares de aviones de combate F-35 estadounidenses, hangares en la base de Muwafaq Salti, Jordania. Además, según la Guardia, también se atacó un centro de mando y control estadounidense y sistemas de radar en la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein, en su capital, Manama. Aquí vimos cómo se produjo una explosión. Es lo que tenemos. Podemos creer no más o menos a la Guardia Revolucionaria, pero esto es lo que advertía la Guardia. Ataque había. A mí me descolocó un poco el primer comunicado que dio la Guardia Revolucionaria, ¿eh? Yo lo achaco a una confusión, a un querer mostrar una imagen de ataque inmediato, o una confusión, un error humano. En momentos de guerra se pueden producir errores. No solamente me sorprendí yo, ¿no?, sino que se sorprendió mucha gente ante ese evento. Es normal sorprenderse. Pero oye, hay errores humanos, máxime en una guerra. También la Guardia Revolucionaria informó que se llevaron a cabo ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait. La base Al-Salem fue atacada y todavía no tenemos imágenes satelitales sobre los daños. Yo os mantendré informados cuando llegue noticia, cuando llegue algún indicio de los daños, imágenes satelitales, etc. Las fuerzas iraníes afirmaron que los ataques formaban parte de una campaña de represalia contra Estados Unidos por los ataques previos que recibió Irán. Y señalaron que desde el inicio de las operaciones de represalia se habían atacado un total de 21 objetivos navales y aéreos estadounidenses, al tiempo que afirmaron haber derribado un dron MQ-9 Reaper. Esta información, el derribo del MQ-9 Reaper, está confirmada por imágenes. Imágenes del derribo. Vamos a ponerlo en pantalla. Derribaron otro Reaper los iraníes. Van unos cuantos Reaper ya que han derribado, ¿eh? Van unos cuantos que han derribado. No, los iraníes, independientemente de lo que el ataque estadounidense tampoco fue gran cosa, ¿eh? El ataque estadounidense no fue la panacea, como se suele decir. Sí que fue molesto, pero no fue la gran cosa. Aquí tenemos el derribo del MQ-9 Reaper estadounidense ayer sobre Irán, concretamente sobre el condado de Ham. Los funcionarios iraníes en su comunicado advierten de que cualquier agresión estadounidense adicional sería respondida con ataques más intensos y extensos. Bueno, ahí tenéis el derribo del MQ-9 Reaper. El ataque estadounidense no fue la gran cosa, no fue tampoco menor, no fue como en otras ocasiones que se realiza una pequeña escaramuza, fue de grado medio, el ataque estadounidense fue de grado medio y la represalia iraní pues también fue de grado medio. Otra cosa es que Estados Unidos estuviese preparado para defenderse del ataque iraní y para derribar los misiles y los drones que lanzase Irán. Es cierto que ayer hubo mucha actividad aérea, lo comentamos aquí, en torno a Irán, principalmente en Arabia Saudí. Y bueno, los estadounidenses estaban esperando la respuesta de Irán y es normal que derribasen muchos de los misiles iraníes. Es normal. Ayer vimos un intercambio de golpes grado medio entre Estados Unidos e Irán. No
visto todo lo que ha ocurrido, no se puede decir que haya pacto entre las sombras, ni mucho menos. Puede que lo haya. Es una cuestión que aquí no podemos saber porque no estamos directamente involucrados en las negociaciones, ni mucho menos. Todo lo que nos llega es por intermediarios. Pero todo parece indicar que ayer lo que vivimos fue un intercambio medio entre las partes. Tampoco es que Estados Unidos hiciese mucho. No fue una escaramuza sin más, pero tampoco es que se pasase. Irán tampoco se pasó. Y yo lo catalogaría como un ataque de frustración, un ataque de desesperación. Realizas un ataque medio, te inventas una excusa con lo del helicóptero, por mucho que haya podido ocurrir un derribo de un helicóptero, no es un incidente para lanzar un ataque medio. Pero bueno, haya ocurrido realmente o se lo hayan inventado los estadounidenses, no es un incidente para lanzar un ataque medio. E Irán, pues, respondió de manera similar, y los Estados Unidos estaban esperando el ataque iraní. Hay algunas personas que yo creo que de manera torpe están diciendo que lo del helicóptero fue totalmente un engaño. Puede haber sido un engaño, puede que no haya sido un engaño. Hay algunas personas, algunos analistas incluso en podcast estadounidenses que están diciendo que no hay evidencia del derribo del helicóptero. Bueno, en otras ocasiones se han hundido F-18 estadounidenses en el Mar Rojo, por ejemplo, y en otros sitios, y no ha habido confirmación visual del F-18 hundiéndose en mitad del Mar Rojo. No en este conflicto, sino en el conflicto de Yemen hace un año aproximadamente. Es decir, es muy difícil que si un helicóptero cae al mar haya evidencia. Hay veces que sí, pero no siempre. Cuando un helicóptero, cuando una aeronave cae al mar, se suele hundir. No suelen quedar evidencias en la superficie. Puede que sí, puede que haya veces que si es una parte hueca, no muy pesada, pues se quede en alguna orilla, ¿no? Porque flote. Pero que puede haber ocurrido o no. Pero no quiero yo entrar en ese debate. Yo creo que se hace un ejercicio torpe de interpretación de los sucesos si te detienes a profundizar en el tema del helicóptero. Sea lo que sea, se lo hayan inventado o no, fuese un incidente o fuese un derribo, ese incidente no es para que Estados Unidos realice ningún ataque. Los incidentes ocurren y ya está. Además, más allá de esos intercambios de golpe, lo que se advierte es que Trump está muy frustrado. Es normal la frustración de Donald Trump. Y ha publicado en Truth Social amenazas renovadas contra Irán. Amenazas renovadas contra la República Islámica. Además, que también os digo que Irán, por un ataque mediano, tampoco puede volverse loco, ¿eh? Porque muchas veces lo que quiere Estados Unidos es provocarte para justificar agresiones adicionales. Yo confío plenamente en Irán, os lo digo sinceramente. Los movimientos que hace son estratégicos, calculados. A todos nos frustra un poco el ritmo de las cosas, porque querríamos ver una paliza ya absoluta contra Estados Unidos, pero que Estados Unidos e Israel tienen muchos recursos y hay que saber domar a la bestia, hay que saber bailarla. Tranquilos. Todos estamos en el mismo barco, ¿eh? Y la frustración es compartida, porque a todos nos gustaría que Irán le metiese ya un pepinazo a algún buque estadounidense y lo quitase de en medio. Pero calma, es lo que yo os puedo decir. Trump, a través de Truth Social, volvía a llorar y volvía a acusar a Irán de todo. El ejército de Irán es un desastre, total y completo. Bueno, pues los iraníes te están humillando con ese desastre de ejército.
Gran parte de él, como su armada y su fuerza aérea, ni siquiera existe ya. Entonces, ¿cómo te están disparando? Porque ayer Irán lanzó misiles, decenas de misiles, con menor o mayor acierto, porque los estadounidenses se estaban preparando para repeler el ataque. Pero Irán ayer te lanzó un ataque con misiles. Todavía tienen misiles, todavía siguen con los drones. Tanto atacan bases estadounidenses con drones como buques estadounidenses con drones. Todavía tienen lanchas para gestionar el estrecho de Hormuz, que les vale con las lanchas. Han sido completamente derrotados, decía el orangután.